Rectificadores, inspección en campo. Las normas internacionales establecen que todo rectificador de protección catódica debe ser inspeccionado bimensualmente. Esto es obligatorio por las normas, sean sistemas de protección para tuberías de petróleo, tuberías de gas o gasductos, o bien tuberías de agua o acueductos. Y esto es muy importante también por las empresas aseguradoras. Si se produce algún incendio, una explosión, algún accidente en alguna tubería enterrada, las empresas aseguradoras inmediatamente piden los registros de inspección requeridos según normas. Si no están, no pagan. ¿Cómo se inspecciona en campo? Primero, el estado general del rectificador y su área de influencia. Aquí estamos en un rectificador protegido mediante una cerca perimetral. Supuestamente se inspeccionaba todos los meses. Cuando llegamos, hacía meses que nadie abría la puerta y aquí lo vemos totalmente cubierto de vegetación. Esto también se debe reportar para limpieza de esa vegetación. Lo otro que hay que constatar si el transformador sigue allí, alimentando al rectificador. Aquí vemos un caso en que se lo habían robado. Otros elementos importantes es el estado físico en que se observa el rectificador y los elementos que están alrededor. Aquí vemos un rectificador que ha sido pintado en fábrica y el rectificador está cerca del mar. Las pinturas no resisten bien el ambiente marino. Y lo mismo sus accesorios, como vemos en estas fotografías, todos pintados y por supuesto muy dañados. Cuando se trata de rectificadores enfriados por aceite, como en este caso, normalmente al abrir la tapa se puede ver una indicación del nivel de aceite que debe tener por dentro. Sin embargo, muchos de estos rectificadores se piden con niveles exteriores de aceite. Y eso también puede tener algún problema. A veces hay fuga de aceite por mala hermeticidad, como en este caso, o en este otro, en donde se observa también una pérdida de aceite. Y vamos a la inspección del propio rectificador. Un rectificador, empecemos por enfriado por aire. Lo primero que se hace es encender y apagar para asegurarse que el interruptor, que es también una protección termomagnética, esté operando adecuadamente. Puede ser que las agujas de los instrumentos estén pegados y no estén reflejando la realidad. De aquí pueden salir ya algunos datos importantes. El estado general, los ajustes grueso y fino, en qué posición se encuentran y si el interruptor está funcionando adecuadamente. Siguiente paso, vamos a inspeccionar voltaje y corriente en DC, la salida del rectificador. Este es un esquema de un rectificador enfriado por aire y lo que vamos a aprender en primera instancia es a verificar la salida de voltaje y de corriente, porque puede ocurrir que los instrumentos estén mal calibrados y estén dando un valor incorrecto. Muy bien, comencemos por el voltímetro. El voltímetro podemos registrar el valor que tiene, pero primero hay que validarlo. En consecuencia, con un voltímetro o tester se puede medir entre el positivo y el negativo a la salida del rectificador, esto es, conexiones
a los ánodos y a la tubería o ducto, puede ser a un tanque también, y allí se mide el voltaje. Si el valor que indica el instrumento es correcto, perfecto, se registra como tal. Si no lo es, estos instrumentos suelen tener un tornillo de ajuste que permite validar el valor y ajustarlo al valor que corresponde. Vamos ahora a la inspección del amperímetro. En este caso se mide en los extremos del shunt o resistencia calibrada que normalmente se encuentra al pie del amperímetro. Recordemos que la ley de Ohm nos indica corriente es igual a voltaje sobre resistencia o dividido resistencia. Estamos midiendo la caída de voltaje en los extremos del shunt y tenemos el valor de la resistencia de ese shunt. Para ello, si no lo tenemos indicado o registrado, debemos ubicar en los catálogos de los shunt cuál es el valor correspondiente y eventualmente se pueden medir también. Muchos de los shunts traen impreso algún dato que nos permite o nos facilita esta medición. También en este caso, si el valor medido no es el valor indicado por el instrumento, se puede ajustar mediante el tornillo que lo acompaña. Los registros, ya podemos registrar el voltaje de salida, voltaje DC, la corriente de salida o corriente DC y el ajuste efectuado a los instrumentos. Ahora bien, cuando se trata de equipos a prueba de explosión que son obligatoriamente enfriados en aceite, los instrumentos están por fuera, como se ve aquí. Hay que, en algunos casos, tienen una tapa metálica que hay que quitar. Y aquí vemos el valor del instrumento y se hace el registro correspondiente. En el caso de los rectificadores enfriados por aceite, se abre la tapa, se verifica la altura del aceite y que sea transparente, de modo que podemos registrar que el aceite está en perfectas condiciones. Vamos al caso de una tubería o ducto enterrado. Aquí, hasta ahora, hemos verificado el estado del rectificador. Nos falta saber si efectivamente la tubería enterrada a la cual está destinada esa protección catódica tiene buen nivel de protección. Aquí tenemos un esquema del sistema de protección catódica de un ducto. El rectificador, los ánodos o cama de ánodos, y es conveniente, muy recomendable instalar un electrodo de referencia permanente que va del lado opuesto a la cama de ánodos para que no sea influenciado por la corriente que circula. En este caso, entonces, los rectificadores que normalmente traen voltímetro y amperímetro pueden traer un tercer instrumento que es el que mide el potencial. Y esto nos da un valor muy importante, adicional a lo que exigen las normas. Como propietarios del ducto o responsables de su mantenimiento o de la inspección, esto nos permite comprobar que el ducto está recibiendo los niveles de protección adecuados. Y aquí vemos un rectificador que tiene los tres medidores. Tiene voltaje en la parte superior, corriente en la parte intermedia y finalmente la medición de potencial. Quiere decir entonces que en este caso podemos añadir un registro
el potencial de la tubería. Por supuesto, es el potencial más alto porque es cerca de la cama de ánodos. Resumiendo, los registros necesarios son el estado general, los ajustes grueso y fino, su posición, el funcionamiento adecuado del interruptor, voltaje DC de salida, corriente DC de salida, el perfecto estado de los instrumentos una vez calibrados y finalmente el potencial de la tubería. Cursos para la industria petrolera. Hay una variedad de cursos especializados que les pueden ser de mucha utilidad. Empecemos por un curso que solo se dicta en vivo: corrosión en refinerías, donde se estudian todos los equipos, los procesos, incluyendo muelles, tanques, tuberías, buques, etc. Y por supuesto, los procesos específicos de refinerías. Otro curso de interés es pinturas y recubrimientos de protección, que abarca preparación de superficie, aplicación, tipos de pinturas, componentes, las más utilizadas tanto para estructuras aéreas como enterradas o en el interior de tanques, por ejemplo. Luego tenemos 3 niveles de cursos de protección catódica de tuberías o ductos, que nos llegan incluso a diseño de sistemas. Finalmente, protección catódica de tanques, que tiene 2 niveles, donde se llega también a diseñar estos sistemas. Si te interesan, tenemos cursos en vivo y cursos grabados. Si quieres más información, te he dejado los links en la descripción de este pequeño video.